Este video forma parte del Desafío Cartoons, organizado por Mega Spider, David Cartoons y Apple Queen. Pueden ver el resto de videos de la convocatoria en la descripción. Muchas gracias por la oportunidad. Durante finales de los años 80 y a inicios de los 2000, nacería uno de los géneros de videojuegos más populares en toda la historia, siendo este el Fighting Game, siendo creado gracias al icónico JR Kung Fu, pero siendo perfeccionado con la salida del primer Street Fighter. Sin embargo, el potencial de este estilo de juegos no sería totalmente aprovechado sino hasta la llegada del Street Fighter 2, un juego con una jugabilidad revolucionaria, pudiendo escoger una serie de personajes icónicos y cada uno diferente entre sí para participar en batallas, ya sea con otros jugadores o contra la inteligencia artificial. Este esquema de videojuegos sería algo a lo que rápidamente se le vería mucho potencial, por lo que muchas compañías de videojuegos tomarían las bases creadas por JR Kung Fu y perfeccionadas por Street Fighter para desarrollar sus propios juegos de peleas. A algunos les iría bastante bien, a otros les iría regular, y luego existen cosas como estas. Esto no es una broma, este juego en verdad fue comercializado para PC. Sin embargo, el día de hoy revisaremos una franquicia que captaría mucho mi atención, pues estamos ante algo un tanto inusual. El videojuego del cual les hablaré hoy contó con una cierta popularidad a finales de los años 90 y a inicios de los 2000. En esta ocasión vamos a revisar los videojuegos de Clay Fighters, aunque por esta ocasión solo revisaré la primera entrega y sus distintas versiones. Como el video tenía que durar menos de 23 minutos, vamos a dejar las demás entregas para otra ocasión. Así que sin más por rellenar, comencemos. Todo empieza a inicios de 1990, en donde el estudio Visual Concepts, conocido por hacer algunos juegos de deportes y juegos licenciados, decidiría desarrollar su propia IP para crear videojuegos de peleas, apelando a la moda que se perpetuó en esa época, como ya mencioné, pero yéndose por una ruta diferente, por lo que el presidente de Visual Concepts, Greg Thomas, inspirado en la tecnología de modelos pre-renderizados usados en Mortal Kombat, le pediría al estudio de animación Danger Production el crear personajes en sus propias palabras tontos y alocados, hechos en arcilla, para llevar a cabo la idea de su próximo proyecto que utilizaría animación stop motion. Es aquí cuando podemos introducir a Ken Bontac y David Blayman, quienes se encargaron de crear a los 8 personajes principales de este videojuego y sus animaciones, lo que les tomaría cerca de un año entero de desarrollo, y luego otros meses más para digitalizar las fotografías de cada ataque e introducirlas al videojuego, lo cual en palabras del diseñador Jeremy Adams describiría como un proceso muy lento y tedioso. Pero todo el arduo trabajo al final daría sus frutos, pues el juego daría a la luz en 1930, y la distribuidora Interplay impulsaría el juego vendiéndolo como una alternativa menos violenta a Mortal Kombat, pero con el tipo de acción intensa que los niños de ese entonces deseaban ver. Por lo que, pese a ser un videojuego no tan violento, esto no quitaría el hecho de que se inspiraba del mismísimo Mortal Kombat, lo cual no ocultaba, ya que en su campaña de marketing referenciaban este videojuego y a muchos otros de su mismo género, con los personajes de esas franquicias siendo tirados en botes de basura o siendo asesinados caricaturescamente. En fin, es hora de empezar a hablar del juego, empezando por la historia, la cual podremos conocer si revisamos el manual. En un parque de atracciones abandonado, se encuentra tranquilo bajo el sol del mediodía, Playland. Fue una vez el lugar de vacaciones más popular en toda la ciudad de Mudville. En estos días solo es hogar de polvo y telarañas. Sin embargo, esto está por cambiar, pues a una distancia, se acerca un misterioso meteorito hecho de arcilla. Con un impacto ensordecedor, el meteorito explota, esparciendo una misteriosa arcilla por todo el parque. Playland se ha convertido ahora en Arcilla Land. Horas más tarde, cuando el humo comienza a disiparse, de las retorcidas ruinas de Playland, emerge un poderoso guerrero, y luego otro, y luego otro. Cada uno es el producto del extraño meteorito, y ahora solo tienen un único pensamiento: pelear para volverse los reyes del circo. Aunque bueno, la trama es más que nada una excusa para hacer que los personajes se agarren a piñas. Empezaré hablando de la jugabilidad, la cual no es muy diferente a la jugabilidad de juegos como Street Fighter.
El juego tiene 6 botones de ataque, siendo estos: botón para lanzar golpes y patadas fuertes, medias y débiles, pero si apretamos los botones en una secuencia específica, podremos realizar ataques especiales mucho más poderosos. A ti no te sale. Y además, contaremos con un medidor de tiempo que, si se agota, el ganador será el personaje que tenga más llena la barra de vitalidad. Pero ¿qué sería de un juego de peleas si no fuera por sus personajes? Y vaya que este juego tiene unos muy buenos, y a continuación detallaré sobre cada uno. Primero tenemos a Bat Mr. Frosty, el personaje insignia de esta franquicia. El manual nos lo describe como un muñeco de nieve con malos modales y despreocupado. Es un personaje con una jugabilidad sumamente agresiva. Puede lanzar bolas de nieve a sus oponentes y embestirlos de distintas formas, siendo un personaje muy útil para combatir de cuerpo a cuerpo. Luego tenemos a Taffy, quien es todo lo contrario, ya que sus ataques básicos poseen un gran alcance. Al principio no estaba seguro de lo que este personaje representaba, pero según el manual, Taffy es una masa de caramelo mutante que puede estirar su cuerpo a voluntad. La desventaja principal sería que es un personaje muy lento, pero sus ataques son perfectos para marcar distancias con el oponente, y su habilidad especial más característica es usar sus brazos como si fuera un helicóptero para atacar al oponente. Luego sigue Blob, que a diferencia de los demás personajes, se podría decir que este es el único cuyo origen no se origina del circo, ya que el personaje se creó con los restos de arcilla que se expulsaron de aquel meteorito. Tiene ataques bastante versátiles, puede convertirse en puños de boxeo gigantes y también puede convertir sus extremidades en armas. Entre sus ataques especiales, puede escupir saliva radioactiva, puede convertirse en una sierra y también puede convertirse en un zapato para aplastar a sus oponentes. Seguimos con Blue Should Go, un personaje basado en Elvis Presley aparentemente, que el manual nos describe como un cantante de mediana edad con delirios de grandeza y sumamente arrogante. Su jugabilidad es muy equilibrada, de cerca puede lanzar golpes bastante rápidos, muy útiles para hacer combos, y sus ataques especiales consisten en lanzar notas musicales desde la distancia, y utilizar su cabello como una cuchilla para partir de en dos a sus oponentes. Y Clibot Clay, o algo así. Es un personaje que representa las leyendas urbanas que generalmente se suelen asociar con los circos. Este espíritu tiene la capacidad de volverse intangible, teniendo una gran agilidad para realizar ataques aéreos. Sus habilidades especiales consisten en lanzar bolas de fuego y lanzar uppercuts, muy útiles para marcar distancias contra el oponente. Helga es un personaje con descendencia nórdica, que según el manual del juego, tiene poderes especiales otorgados por los dioses Thor y Odín. Su estilo de lucha se basa principalmente en acercarse a su oponente para combiarlo desde cerca, teniendo como ataque más característico en donde se lanza como un torpedo contra el oponente, el cual es bastante desbalanceado, y también tiene esta habilidad en donde ataca cantando ópera desde una larga distancia. El siguiente personaje es Tiny, quien vendría a ser el personaje tanque del videojuego. Su jugabilidad consiste en utilizar su fuerza para realizar ataques lentos pero certeros, quitando grandes porciones de vida con cada golpe. Su habilidad especial es convertirse en una bolita como lo hacía Blanca en Street Fighter, para atacar al oponente desde lejos, y también puede deslizarse por el suelo para soltar un golpe bastante rápido y ágil. Y el último personaje del cual queda por hablar es Bunker. No, ese Bunker no. Sí, ese Bunker, quien es un payaso muy ágil y rápido que tiene la habilidad de dar varios maromas por el escenario, haciéndolo uno de los personajes más ágiles del juego, además de que puede atacar lanzando pies, dando martillazos y sacando muchos utensilios que suelen ser relacionados con los payasos. El juego presenta en total 2 modos de juego, un modo arcade y un modo versus para partidas con amigos, como mencioné, lo cual es más que suficiente para un juego de esta época realmente. El modo arcade nos hace elegir a uno de los 8 personajes para después pelear contra el resto del plantel, para al final tener una batalla contra el jefe del juego, el malvado M-Boss, quien, bueno, realmente no tiene ninguna historia o ningún contexto detrás de quién es este personaje, a diferencia de los demás, que tienen su propia descripción en el manual. La batalla contra este jefe no es nada del otro mundo. El personaje no posee una defensiva especial y su dificultad radica en el hecho de que solo se la pasará spameando proyectiles robados del resto de los personajes. A diferencia de los personajes jugables, este jefe no fue hecho en arcilla ni en stop motion. Es un personaje completamente generado por computadora, lo cual hizo teorizar a los fans durante un tiempo
que realmente este jefe fue apresurado por el lanzamiento. Por lo menos agradezco que el jefe tenga la capacidad de ser derrotado, spameando ataques, en lugar de ser un jefe imposible de derrotar, como en otros videojuegos de la época. Acabando el modo arcade, nos aparecerán los créditos, pero si jugamos el juego en una dificultad más alta, obtendremos un final personalizado de nuestro personaje coronándose como el rey del circo. Y eso sería todo lo que ofrece Clay Fighters. Lo mejor del juego es sin duda su apartado gráfico y sonoro, pues son bastantes animaciones y las melodías son bastante agradables y complementan muy bien con la idea del videojuego. Toma el concepto de personajes hechos con captura de movimiento, pero lo lleva a un enfoque totalmente diferente, creando así un apartado visual bastante icónico, que es lo primero que llama la atención cuando vemos el videojuego en acción. Sin embargo, los mayores problemas son en el apartado de jugabilidad. Los conceptos son buenos, después de todo, son los mismos utilizados en clásicos como Street Fighters. Sin embargo, el principal problema del juego es respecto a los ataques especiales, ya que están bastante desbalanceados. A diferencia de Street Fighter, por ejemplo, en donde los ataques especiales eran lentos y te dejaban propenso a sufrir algún contraataque, en Clay Fighter son bastante rápidos, hasta el punto de que es muy fácil abusar de ellos para hacer spam, para acorralar a nuestro oponente y ganarle de forma bastante tramposa. De igual modo, entiendo el por qué descuidaron estos aspectos. Trataron de crear una experiencia desenfrenada y alocada, para darle al videojuego ese toque de rebeldía noventera que se siente incluso con la agilidad del gameplay. Y realmente como quedó, no está tan mal. Y pese a todo, siento que el juego, pese a tener problemas que drenan todo su potencial, es una entrega bastante decente dentro de lo que cabe. Tal vez, con unos cuantos arreglos, pudieron haber creado una mejor experiencia jugable. Y de hecho, tuvo estos arreglos, ya que en el año 1944 llegaría Clay Fighter Tournament Edition, una versión mejorada de este mismo videojuego, arreglando algunos bugs del juego anterior, mejorando la velocidad y modificando ataques para que no sean tan cagapalos. El juego siguió contando con el problema de tener ataques algo rotos, más sin embargo, se agradece que hayan pulido todo lo demás, ya que la mejora jugable se nota, se siente mucho más cómoda. Otra cosa que agregaron es una cinemática introductoria que nos explica la historia antes mencionada. ¿Quieres decir que los dibujos que hice antes no sirvieron de nada? ¿Cuándo pudiste poner esta intro y ya? Sí, y aparte de eso, hay más opciones de velocidad, más dificultades para seleccionar, nuevas paletas de colores, una mejora en la interfaz del modo versus, y pese a todo, el cambio más importante aparte de la mejora en jugabilidad y lo que le da el nombre a esta versión del juego es el modo Tournament, un modo multijugador en el cual podremos organizar torneos para jugar con nuestros amigos y así turnarnos las batallas de forma más organizada, lo cual es perfecto para jugar entre varias personas. Para finalizar, el último cambio que queda por mencionar es respecto a los escenarios. Algo que no mencioné del juego anterior era que los escenarios no eran hechos con plastilina, pues estaban creados a partir de dibujos en pixel art, o bueno, en computadora. Pero eso cambió en esta entrega, ya que ahora los escenarios son maquetas de plastilina, las cuales se ven estupendas, pues además de verse más uniformes con los sprites de los personajes hechos en stop motion, algunos de ellas producen cierta sensación de profundidad. La mayoría son geniales, aunque hay una excepción yo creo, y es con el escenario de Blue Should Go. Pasó de ser un piano con estrellas de fondo y fuego bastante cool, a un escenario de un piano con la cara del cantante gigante puesta de fondo. Voy a admitir que la primera vez que vi esto me dio bastante risa, pero no entiendo por qué hicieron el cambio igual. El anterior estaba bien, pero bueno, es una nimiedad y igual está gracioso. Y eso es todo lo que podemos señalar de Tournament Edition. Es una agradable mejora al juego anterior. Mantiene algunos de sus problemas, pero por lo menos se agradece el intento por entregar algo mejor. Sin embargo, el juego sería lanzado exclusivamente para ser rentado en las tiendas Blockbuster, haciendo que su distribución haya sido bastante limitada. Por lo menos eso no sería todo lo que obtendríamos de la franquicia de Clay Fighters ese año, ya que mientras para SNES llegaría esta versión mejorada del juego, en la consola de Sega llegaría un port del primer Clay Fighter. No ahondaré mucho en ella, ya que es prácticamente lo mismo, pero mucho peor, ya que es una versión con gráficos de menor calidad, una jugabilidad aún más lenta, y ya eso lo vuelve una versión mucho más frustrante del juego.
No la recomiendo. Si tienen la oportunidad de probar la versión de SNES, mejor jueguen esa. Fue una experiencia interesante el revisitar estos juegos. Pese a tener problemas mecánicos, no negaré que la idea del juego era muy creativa. Gráficamente eran excelentes. También en cuanto a los diseños de personajes son muy carismáticos e icónicos, con ataques igualmente reconocibles. Para hacer el primer intento está bastante bien, y hay mucho potencial para exprimir en el futuro de esta franquicia, además de que lograría vender nada más y nada menos que 2000 copias a finales de 1994. Con este éxito, era esperable que terminaría saliendo una secuela al pasar el tiempo, y así ocurriría, ya que a inicios del año 1995 llegaría Clay Fighters 2, Silla del Juicio, con una portada parodiando la película de Terminator, Día del Juicio Final. Sin embargo, se nos está acabando el tiempo, por lo que hablaremos de esa entrega en otra ocasión. De mientras, muchas gracias por ver el video, y agradecimientos especiales a las personas detrás de la convocatoria del Desafío Cartoons. En la descripción dejaré una lista de reproducción para que revisen el resto de las reseñas de esta convocatoria y para que apoyen a los demás concursantes, quienes como yo apenas están empezando a crear contenido y muchos de ellos tienen un talento formidable. Les aseguro que valdrá mucho la pena el pasarse por sus canales. Y eso es todo. Así que sin nada más que agregar, nos vemos, cambio y fuera. Esa frase ni es tuya, maldito ladrón de mierda.